Yo no sé cuál es su carga esta tarde, pero cual sea su carga, el Señor tiene cuidado de usted. Así que vamos a orar, hermanos, pongámonos en pie y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos entregue su palabra, y vamos a pedir también por estas peticiones de oración. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias porque nos tienes acá reunidos y nuestro único propósito es alabar y bendecir tu nombre. Esta tarde, Señor, has reunido a tu pueblo no solamente para instruirnos en tu palabra, sino que también con el propósito de bendecirlos, de fortalecerlos, de proveerles, Señor, todo aquello que les hace falta. Y por eso es que estas peticiones de oración son expresiones de la fe que tu pueblo tiene en ti. Por eso quiero pedirte, Señor, que tú te manifiestes. Aquel que se encuentra debilitado, fortalécelo. Aquí hay muchas enfermedades, Señor, pero nosotros confiamos en lo que tu palabra nos dice, y es que por tus llagas hemos sido sanados. También, Señor, oramos por aquellos que están pidiendo un don espiritual, aquellos que están pidiendo, Señor, alguna respuesta de provisión conforme a tus riquezas en gloria. Extiende tu favor, Señor, y que así cada una de estas notas se conviertan en peticiones respondidas, en testimonios de tu poder. Oramos también, Padre, para que tu Espíritu Santo, que iluminó las Escrituras, venga a nosotros y nos ayude a interpretar de manera correcta lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito, hermanos, a abrir la Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a leer de esta segunda carta el capítulo número 1, comenzando a partir del versículo número 1. Si lo tiene, dice amén, hermanos. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Oiga lo que dice esa parte final del versículo 4: para que lleguemos a tener parte en la naturaleza divina. Tengan la bondad de sentarse, estimados hermanos, por favor. Hermanos, a pesar de que en los evangelios Pedro ocupa un lugar de primer orden como el más destacado de los 12 apóstoles, y de que según el testimonio del libro de los Hechos de los Apóstoles es Pedro el que dirige la comunidad en Jerusalén, la verdad es que sabemos muy pocas cosas sobre la vida de este apóstol, al que conocemos con el nombre de Simón Pedro.
Nosotros, hermanos, sabemos algunas cosas que nos da testimonio en la Escritura, como por ejemplo cuando se da la participación en lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén. Sabemos también que por la tradición de la iglesia, que por ejemplo Pedro fue martirizado en Roma entre los años 64 al año 67 de nuestra era. Sabemos también que Pedro ejerció su ministerio entre el pueblo judío, aunque también destacó un papel muy importante entre los gentiles que se habían convertido al evangelio. Y esto ocurrió específicamente cuando, por ejemplo, hermanos, se dio aquel momento específico en el que se dio el Pentecostés en la casa de Cornelio. Todos estos elementos nosotros los podríamos destacar acerca de la persona de Pedro. Pero a fuerza de ser honestos, llama mucho la atención cómo Pedro habla acerca de la fe que él está viviendo. Y también, hermanos, debería de ser una descripción acerca de cómo nosotros vemos nuestra fe. Si usted, por ejemplo, hermanos, me acompaña al versículo 1, vea lo que dice el escritor de esta carta cuando dice que, al igual que Simón Pedro, dice que él es apóstol de Jesucristo. Note que él no dice un apóstol, sino que dice que es siervo y apóstol de Jesucristo. Dice: a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Mire cómo Pedro se está refiriendo acerca de su fe. Él dice que es una fe preciosa. Al hablar acerca de esto, hermanos, de la fe, y al describirla como preciosa, es porque hay una capacidad de admirar una virtud en algo. Por ejemplo, si usted va a un atardecer, ¿verdad? Si usted se va al lago y comienza a ver el atardecer, usted contempla los colores, cómo se conjuga eso en el paisaje. Usted puede llegar a la conclusión de decir: qué hermoso se ve este paisaje, pero es porque lo está viendo. Cuando también, hermano,
de oscuridad, de fealdad. Es decir, el pecado, hermanos, es horrible. La condición caída del ser humano es descrita como de muerte. Tal vez usted se ha fijado que inmediatamente fallece una persona, comienza su proceso de descomposición. Y es ahí, hermanos, donde la persona completamente comienza a desfigurarse. Y nadie podría decir que un muerto es hermoso. Entonces, ¿cómo es capaz Dios de declarar a alguien justo que está en una condición de pecado, al igual que un muerto que ya hiede, que está deformado, que está desfigurado? Porque ese es el efecto del pecado. La única forma en que Dios nos puede justificar a nosotros es solamente a través de Jesucristo. La única forma en que el Señor puede quitar nuestro pecado es a través de Jesucristo. La Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que alma que pecare, esa morirá. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que usted y yo merecíamos. Pero el Señor, hermanos y hermanas, al cargar con nuestro pecado, Él pagó la deuda que usted y yo teníamos delante de Él. Y como el Señor pagó la deuda de nuestro pecado, es que a partir de su sacrificio es que ahora nosotros somos declarados justos. Pero ahí comienza la hermosura de nuestra fe. Ahí comienza la belleza de nuestra fe. ¿Por qué razón? Porque Jesús muere por algo que humanamente estaba perdido. Jesús entrega su vida por algo que ya, hermanos y hermanas, no valía la pena. ¿Qué hace usted cuando hay algo que ya no le sirve, hermanos? ¿Qué es lo que usted hace? Lo tira a la basura, lo desecha porque ya no sirve. ¿Qué pasa cuando algo se le quiebra? Usted lo coloca en el depósito de basura. ¿Qué pasa cuando hay algo que ya no sirve? Cuando hay algo que está descompuesto, usted inmediatamente lo tira, lo desecha. Pues la Biblia dice que nosotros delante de Dios estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos descartados. Se lo voy a decir de esta manera: nuestro destino era la condenación eterna, es decir, el basurero eterno. Estábamos, hermanos y hermanas, en una condición de desecho. Pero mire la belleza de nuestro Dios, que cuando nosotros íbamos rumbo al desperdicio, a la condenación eterna, el Señor metió su mano preciosa, su mano en el lodo cenagoso, y de esa condición de miseria el Señor nos sacó, nos limpió, nos vistió y nos sentó en lugares privilegiados al lado de Él. Es decir, que el Señor no nos desechó. Cuando nadie daba ni siquiera un 5 por nosotros, Él no ofreció dinero por nosotros, sino que ofreció su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Es ahí, hermanos, donde la belleza de esta fe comienza a brillar en nosotros. Por eso es que ahora el apóstol Pedro está diciendo esto: es una fe preciosa. Esta fe los ha embellecido. Esta fe los hizo personas útiles. Esta fe a ustedes les ha cambiado la vida. Hermanos, esto a nosotros nos debe de llenar de mucha satisfacción y de mucha gratitud hacia nuestro Dios. Porque significa entonces que yo no sé si a usted el mundo lo trató como la peor cosa que podía tener. No sé si a usted Satanás lo hizo, hermanos y hermanas, hacerlo ver como algo que inservible.
Pero el Señor dijo: tú no eres inservible, tú no eres una persona desechable, sino que tú eres mi especial tesoro. Tú eres mi especial tesoro y por eso soy capaz de dar mi vida por ti, de perdonar tus pecados. Usted puede recordar tal vez la historia del hijo pródigo. ¿Cómo cree usted que venía el hijo pródigo? La Biblia nos lo dice: venía descalzo, venía harapiento, venía con olor a cerdo, a porqueriza. Y el padre, al ver que su hijo se acercaba de nuevo al hogar, el padre salió al encuentro de su hijo y lo abrazó, no importando su hedor a porqueriza, no importando, hermanos, que su ropa olía mal, que él venía con un mal aspecto. Él lo abrazó y lo besó. Y la única razón por la cual él hizo eso por su hijo fue por su amor infinito hacia ese muchacho. De igual manera, el amor de ese padre representa el amor de nuestro Dios, que no nos desechó aun cuando merecíamos ser rechazados completamente por él. Esa era la realidad nuestra. Nosotros no merecíamos estar con el Señor, pero el Señor nos ha llamado hacia él. Entonces, ¿cómo puedo saber yo que su fe es una fe preciosa? ¿Cómo puedo saber yo que usted ha sido embellecido con esa fe? Sencillo: que sus pecados han sido perdonados, que sus pecados han sido limpiados en la cruz. Y eso es importante, ¿sabe por qué? Porque continuamente Satanás y el mundo viven recordándonos nuestro pasado. Y en muchas ocasiones, hermanos, hay un sentimiento de culpa que Satanás y el mundo quieren poner sobre nuestros hombros para hacernos sentir una poca cosa. Y si a eso le sumamos las voces que muchas veces escuchamos, especialmente de aquellas personas que deberían de afirmarnos, o que quizás tuvieron la oportunidad de podernos validar y no lo hicieron, sino que por el contrario dañaron nuestra estima desde niños, nosotros podemos ir por la vida también agachados. Yo le invito a que usted lea el último editorial del pastor Mario Vega, que fue publicado este día, creo yo, que habla acerca de los efectos que se le puede hacer a un niño cuando, por ejemplo, sufre de abuso y de abandono. ¿Qué ocurre, hermanos y hermanas, cuando a un niño o a una niña se le dice: sos torpe, sos tonto? No, si vos solamente para tener marido vas a ser buena. No, si vos sos una tonta. No, si vos no servís para nada. El problema es que nosotros vengamos al evangelio y tengamos, hermanos y hermanas, esa idea acerca de nosotros. Quiero decirle, yo no sé qué cosas te dijeron a ti tus padres, yo no sé qué cosas te dijeron a ti tus hermanos, no sé cuál fue el desprecio que te pudieron haber hecho en algún momento en tu vida. Probablemente tú te sientes sin gracia, probablemente tú te sientes sin belleza, probablemente tú te sientes sin ningún valor. Pero déjame decirte que por el hecho que Jesucristo entregó su vida en el madero, Él te ha revestido de toda belleza. Porque Él, hermanos y hermanas, se quedó desnudo en la cruz para darte a ti y a mí sus vestidos de hermosura, sus vestidos de santidad. Y eso es real. Por eso es que el apóstol Pablo dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación más. Por eso es que ahora viene Pedro y les dice: oiga, versículo 2, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Vea que el apóstol Pedro está mencionando dos cosas importantes de esa fe bella,
de esa fe preciosa que tenemos ahora. Los conceptos de la gracia y de la paz, que son dos caras de la misma moneda. Gracia y paz son dos cosas que caminan al lado de nuestra fe. Pero Pedro dice acá, que abunden en ustedes. La idea que da el escritor acerca de la abundancia, que abunden en nosotros, es que se multiplique la gracia y la paz. En la Biblia, la gracia, hermanos y hermanas, tiene que ver con un sentido de belleza. Fíjese que nosotros decimos que gracia es un don inmerecido, pero gracia también lo que significa es belleza. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice algo así como, ay, qué gracioso este niño, uno lo que está diciendo es qué tierno, qué hermoso, qué bonito. Pero ahora el Señor está diciendo por medio del apóstol, que abunden en ustedes la hermosura y la paz. Es decir, que no solamente tengan belleza en sí mismos, sino que también tengan paz. Pero dice que hay un medio multiplicador. Hay algo, hermanos y hermanas, que nos va a embellecer más todavía nuestra fe. Hay algo que nos va a dar más paz en Jesucristo. Y acá dice que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo se multiplica la gracia y la paz en nosotros? ¿Cómo podemos embellecer más la fe? Esa fe que no se puede ver con la apreciación humana o con los ojos físicos. Acá el pasaje lo está diciendo. Dice que es por el conocimiento de Dios. Ahora, acá la palabra conocimiento no significa acumular información, como que 2 más 2 es 4. No se refiere a ese tipo de conocimiento la palabra, sino que cuando acá se habla de conocimiento, se está hablando de intimidad, se está hablando de cercanía, está hablando de tener comunión. Tal vez usted ha escuchado la frase, ¿verdad?, de las mamás cuando dicen, si yo conozco bien a mis hijos, si yo solo les veo un gesto y yo ya sé que están tristes, si yo solo les veo tal vez una actitud y yo sé que algo les ha dañado, sé que algo les ha ofendido. O también, hermanos, quizás la frase que el esposo dice de la esposa, yo sé que tenés algo. Mira, amor, le dice quizás el esposo, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? Y la esposa quizás le dice, no, nada, no me pasa nada. No me engañé, yo sé que te pasa algo. ¿Cómo es que sabe la madre qué es lo que les pasa a sus hijos? ¿O cómo es que sabe el esposo lo que le ocurre a la esposa sin que le haya dicho ni una sola palabra? Por el conocimiento, por la intimidad, por la comunión que se tiene con esa persona. Llegamos a conocer tanto a una persona que no, hermanos y hermanas, no es necesario que se nos diga una palabra para saber cómo está la condición emocional de esa persona. Entonces, ahora el apóstol Pedro nos está diciendo, ¿cómo se va a multiplicar la belleza y la paz que tenemos en Jesús? ¿Cómo se va a multiplicar la belleza de nuestro perdón? ¿Cómo se va a multiplicar la relación hermosa que tenemos con el Señor? Acá lo dice, por medio del conocimiento que tenemos de Dios y de Jesús nuestro Señor. Es decir, vamos a crecer en belleza en la medida en que tengamos comunión con el Señor, en la medida en que vayamos a tener intimidad con Él. Entonces, ¿qué es lo que lo va a embellecer a usted como cristiano, como cristiana? ¿Cómo usted puede embellecer su fe? En la medida en que se acerque al Señor, en la medida en que usted lo conozca a Él. Eso en usted va a provocar una belleza.
que solamente va a ser apreciada con los ojos de la fe. ¿Qué pasó cuando Moisés estuvo 40 días en el monte recibiendo la ley y estuvo en cercanía con el Señor? La Biblia dice que cuando Moisés bajó, ¿qué ocurría con el rostro, hermanos? Dice la Biblia que el rostro de Moisés resplandecía. Dicho de otra manera, Moisés, por estar cerca del Señor, embelleció su rostro. Embelleció su rostro por conocerlo a Él. Pero esto también nos coloca en una posición contraria. ¿Qué pasa si nosotros no crecemos en comunión con el Señor? ¿Qué pasa si nosotros no crecemos en intimidad con Él? Poco a poco, hermanos y hermanas, vamos a comenzar a perder esa belleza de nuestra fe. Nuestra fe va a comenzar a perder brillo. Nuestra fe va a comenzar a perder, hermanos, hermosura. A ver, yo no sé, hermanos, si usted ha visto el rostro de una señorita cuando está enamorada, o el rostro de un muchacho cuando está enamorado. ¿Se ha fijado que cuando hay amor o cuando están enamorados y experimentamos eso, hay un brillo en los ojos? Cuando las personas están enamoradas experimentan un brillo en los ojos. Las horas parecen segundos y él o ella tratan la manera de buscar hasta excusas para estar juntos, porque su anhelo es tener comunión con la otra persona. Y ese anhelo de tener comunión con la otra persona llega hasta el punto del matrimonio, y estando en el matrimonio alcanza el clímax más elevado a través de la intimidad. Pero es porque ese amor va creciendo, es porque ese conocimiento va creciendo. Y ahí uno ve a las parejas que van tomados de la mano, se ven a los ojos, se hacen obsequios, se tratan de sorprender el uno al otro, porque quieren conocer a la otra persona, porque quieren estar con la otra persona. Pero ¿qué pasa cuando las parejas han perdido ya la chispa, hermanos? ¿Qué pasa ya cuando los matrimonios ya perdieron el enfoque de su relación de amor? Antes usted le decía a su esposa, princesa, amor, mi reina. Hoy no, ¿verdad? Vieja, con expresiones así, ¿verdad? O cosas como, ya no hay un encanto, no hay una captura. Y por eso, hermanos, usted puede ver que cuando uno les pregunta a veces a algunas personas, hermano, ¿y cuánto tiempo tiene de casado? 20 años, hermano. Y lo dicen con una decepción. 25. Parece cadena perpetua, ¿verdad? Algo así, como que le están preguntando, ¿y cuánto lleva de estar preso? 20, dicen. Porque ya perdieron la chispa, ya perdieron la conexión. Pero eso, hermanos y hermanas, ¿por qué ocurre? ¿Por qué los matrimonios se terminan desgastando? Porque pierden comunión, porque pierden intimidad el uno con el otro. Pero ¿qué pasa cuando un matrimonio construye su comunión, construye su intimidad? El rostro de la esposa resplandece, el rostro del esposo también resplandece. Entonces, hermanos y hermanas, trayendo esto a la fe, ¿cómo podemos embellecernos nosotros para un Dios que usted y yo hemos declarado que es hermoso? Porque le pregunto, ¿cuántos sabemos que nuestro Dios es hermosísimo, hermanos? Entonces Dios necesita embellecerlo a usted. Dios necesita embellecerla a usted. ¿Cómo entonces usted va a ser bello, hermoso en su fe para con el Señor? Que se acerque a Él. Entre más se acerque al Señor, más bello, más hermoso, más radiante usted será para con Él. ¿Qué pasa cuando hay cristianos que han perdido la chispa de su primer amor? Venir a la iglesia, hermanos, es un compromiso. Servir al Señor es obligación.
¿Qué pasa cuando ya, hermanos y hermanas, servir al Señor no significa aquel gozo que alguna vez tuvimos nosotros? Nuestra fe se ha vuelto de horror, es espeluznante. Porque ¿cómo es que decimos que estamos enamorados de un Dios al que estamos sirviendo de mala gana? ¿Cómo decimos, hermanos y hermanas, que estamos tratando la manera de acercarnos a un Dios que es hermoso, bello, pero lo estamos tratando con indiferencia? ¿Saben? No hay peor forma para alejar a los amigos del Evangelio que nosotros no expresemos la hermosura de nuestra fe. Cuando las personas nos ven a nosotros, por ejemplo, ¿cuántos sabemos que nuestro Dios es la fuente del gozo ilimitado? No, de verdad, ¿cuántos sabemos que Dios es la fuente de nuestro gozo, hermano? Y entonces, ¿por qué estamos amargados, pues? Y entonces, ¿por qué nos amarga tener que hacer las cosas para Dios? ¿Cuántos sabemos que Dios cambia las vidas, hermanos? Y entonces, ¿por qué no cambiamos nosotros? ¿Sabe por qué pasa eso? ¿Sabe por qué hay cristianos que son feos? Pero no me refiero físicamente, no se me vaya a ofender. Que son feos espiritualmente. ¿Sabe por qué son feos espiritualmente? ¿Por qué nos podemos convertir en personas horribles espiritualmente hablando? Porque nos hemos alejado de la fuente de la belleza que es el Señor. Y cuando nos alejamos de esa fuente de belleza, nadie quiere estar con nosotros, nadie nos cree el Evangelio, nadie nos cree nuestro mensaje. Y por eso es que hay que decirle a la gente: alabe al Señor, diga amén, levante las manos. Pero el que tiene una fe bella, el que se ha embellecido por su cercanía con el Señor, hermanos, esa es una persona que no hay que estarle diciendo las cosas, las hace porque hay un amor sincero hacia Él. Entonces, cuando la Biblia nos dice que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿qué significa eso? Que el Señor viene a buscar a una iglesia embellecida por la gracia y la paz que Dios puede dar. Pero hagámonos la pregunta: ¿qué le quita la belleza a usted? ¿Por qué nos hemos vuelto feos espiritualmente? Partamos de una pregunta sencilla, todavía más. ¿Qué es lo que le quita la paz a un cristiano? ¿Qué es lo que le puede quitar la paz a un hijo de Dios? Correcto, el alejamiento de Dios. Si hay algo, hermanos y hermanas, que entorpeció la creación de Dios, eso se llama pecado. Si hay algo lo que le roba la paz a un cristiano, eso es pecado. ¿Se ha fijado que cuando andamos en pecado, cuando le hemos fallado a Dios, andamos amargados? Andamos que ni nosotros mismos nos aguantamos. Incluso, hermanos y hermanas, nadie quiere estar alrededor de nosotros, porque toda la vida respondemos mal, tratamos con palabras hirientes. Cuando usted, por ejemplo, trata de manera ofensiva a sus hijos, cuando usted trata de manera ofensiva a su esposa con palabras hirientes, es porque usted ha perdido la hermosura de su fe. Y ha perdido la hermosura de su fe porque no se ha acercado a su Dios que lo embellece. Porque Dios, hermanos y hermanas, es hermoso. Y la hermosura de nuestro Dios es su santidad. Pero cuando nosotros pecamos, cuando nos alejamos del Señor, nuestra fe va perdiendo brillo. Y por eso vemos a cristianos amargados. Y por eso vemos gente sirviendo en las iglesias de mala gana. Y por eso es que vemos a personas, hermanos y hermanas, que para servir al Señor o para venir a la iglesia tienen que literalmente arrastrar los pies. ¿Por qué? Porque ya no conocen al Señor.
no están en comunión con Él. Quiero que usted vea dos rostros en este momento. Quiero que usted vea el rostro de Marta y María. ¿Se recuerda? La Biblia dice que llegó Jesús a Betania, como era su costumbre, a la casa de sus amigos. Y ahí estaba María sentada, ¿a dónde? A los pies del Maestro. ¿Y se imagina usted el rostro de María viendo los ojos de Jesús? Con esos ojos, hermanos, de encanto, viendo al Señor, escuchando. A María no le importaba las cacerolas, los trastes, no le importaba nada. Ella quería estar cerca de Jesús. Pero ¿cómo era el rostro de María? Lo podemos imaginar. Era un rostro de deleite, era un rostro de belleza, porque estaba cerca de su Maestro. Ese era el rostro de María. Pero ¿cómo era el rostro de su hermana, de Marta? ¿Cómo se imaginan ustedes a Marta? Miren, no es difícil saberlo, porque basta saber las palabras que le dice Marta a Jesús. Señor, ¿no te das cuenta que mi hermana me deja servir sola? Dile que me ayude. Así estaba el rostro de Marta. Había perdido la hermosura, la frescura de su fe. Cuando nosotros, hermanos y hermanas, también hemos perdido la frescura de nuestra fe, lo primero que se va de nuestra vida es el gozo. Lo primero que se va de nuestra vida es la paz. ¿Cómo es posible, hermanos, que nuestro corazón se haya llenado de tanta turbulencia y de tanta inseguridad si tenemos al Creador de los cielos y la tierra? Por eso es que el apóstol Pedro, cuando dice esto, oiga esto, oiga, dice que abunden en ustedes, que se multiplique la belleza de su fe. Versículo 2, que se multiplique la belleza de su fe por la gracia, por la paz. Cada vez que ustedes se acerquen más a Jesús, van a tener más paz. Cada vez que ustedes se acerquen más a Jesús, esos problemas que ustedes tienen van a parecer chiquitos, van a tener tamaño de Mickey Mouse, tamaño de ratón. Cada vez que usted tenga alguna dificultad, no hay problema, no hay dificultad, no hay enfermedad que sea más grande que nuestro Señor, hermanos y hermanas. Y tal vez el problema no se va a resolver de un solo, pero nos va a dar paz que dormimos al lado de Jesús. Nos va a dar paz que Jesús va en nuestra barca. Pero ¿qué pasa cuando nos alejamos del Señor? Y cuando nos llega la enfermedad. ¿Qué va a pasar, hermanos y hermanas, cuando nos alejamos de Jesús y llega el problema económico? Al igual que los discípulos, vamos a entrar en una angustia desesperada que se va a notar en nuestro rostro. Pero Jesús nos dirá: hombre y mujer, ten fe. Y la única forma en que tenga fe es que nos sentemos a los pies del Maestro, para que nuestra fe sea embellecida. Por eso dice la Escritura: la única forma en que ustedes van a multiplicar la belleza de su fe y la única manera en que la paz en ustedes va a crecer es en la medida en que nos acerquemos más a Él. Aprovecho para preguntarle: ¿cuál es el espejo para contemplar la belleza de nuestra fe? Porque no es un espejo, hermanos, de vidrio. No es un espejo de vidrio, de cristal. El espejo para ver qué tan bellos somos es la palabra de Dios. Es que nos pongamos frente a la palabra de Dios. ¿Y sabe a quién vamos a ver detrás de esta palabra? Vamos a ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y cada vez que nos veamos ahí, nos vamos a dar cuenta que tenemos aspectos en nuestra vida que no están tan conformes con el Señor. Entonces nuevamente tendremos que ir a los pies del Maestro como María para ser embellecidos. Por eso le dije hace un momento: vea por un momento el rostro
de Marta, que está alejada de Jesús, haciendo cosas para Jesús, pero lejos de Jesús. El rostro es un rostro de amargura. ¿Ha visto usted por casualidad servidores amargados dentro de una iglesia? No acá, aquí no hay. ¿Ha visto usted rostros de servidores amargados? ¿Sabe por qué? Porque no es lo mismo hacer cosas para Jesús que ser lo que Jesús quiere que nosotros seamos. Son dos cosas distintas. Una cosa es el ser y otra cosa es el hacer. Y lamentablemente muchas veces en las iglesias pensamos que el hacer nos embellece, pero no, hermanos y hermanas. Muchas veces el hacer no nos da hermosura. Muchas veces el hacer inclusive nos puede quitar hasta la paz, porque nosotros estamos cumpliendo una cuota religiosa. Por eso es que vea lo que dice el versículo número 3. Oiga, su divino poder al darnos el conocimiento. Y ya le dije, aquí la palabra conocimiento está hablando de intimidad. Al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó para su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Usted le dice a su hijo: hijo, vení por favor, quiero hablar contigo. Y su hijo, hermanos y hermanas, no llega al cuarto diciendo: papá, ¿puedo entrar? ¿Me das permiso de entrar a tu cuarto? No, hermano. ¿Qué hace su hijo cuando usted lo llama y usted está en la habitación? Su hijo entra de un solo, hermano. Y capaz que su niño hasta se le tira a usted en el estómago mientras usted está acostado en la cama. Yo no sé si a usted le ha pasado, cuando tuvo a sus niños pequeños y usted se levantaba tarde, un día domingo, como por ejemplo, como ahora, que usted quizás se levanta un poco más tarde, pero de repente llega su niño de 4 o 5 años y se va a meter en medio de ustedes dos en la mañana para dormir con ustedes. Yo no sé si tuvieron esa experiencia o si la tuvieron con sus padres, que de repente a buenas 6 de la mañana, miren, los hijos son algo raros, hermano. Mientras van a la escuela, cuesta que se levanten, ¿verdad? Y cuando ya están de vacaciones se levantan primero, pero se meten ahí en su cama. ¿Por qué sus hijos lo hacen? ¿Por qué sus hijos se meten en medio de ustedes dos en la habitación, en su cama? ¿Por qué lo hacen? Porque tienen confianza, porque tienen intimidad con usted, porque tienen comunión con usted. Acá lo que dice el escritor es que el Señor nos ha llamado. Es Dios el que nos ha llamado. Nos llamó, dice, por su propia gloria y potencia. Dios nos ha dado la facultad para que entremos a la cámara secreta de Dios cuantas veces querramos. Dios nos ha permitido que podamos entrar, hermanos y hermanas, al lugar más secreto de la presencia de Dios y podernos acostar al lado de nuestro Señor para ser embellecidos por su presencia. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted ha tenido un tiempo de comunión con el Señor, su rostro cambia. Yo no necesito saber cuánto usted dedica a la oración. Su rostro muchas veces lo delata. Sabe que el que ora, hermanos y hermanas, tiene un brillo en su rostro de mucha paz. Y no porque no tenga problemas, los tiene. No porque no tenga dificultades, los tiene. Pero ¿por qué le brilla tanto el rostro? En una ocasión una persona me dijo acerca de otro creyente, me dijo: fíjese que yo hablé con esta persona, me dijo, no la conozco. Yo sí lo conozco a él, yo no la conozco, me dijo, no sé cómo es él, pero solo el hablar con él a mí me dio una gran paz, me dijo. Solo verle el rostro me refleja una alegría, una tranquilidad. Y yo le digo: y si usted supiera quién es el que le da el gozo y la alegría a esta persona, le aseguro que usted lo buscaría también. Cuando nos ven a nosotros, hermanos, ¿se nos nota que olemos al Maestro? ¿O se nos nota que no hemos estado con el Maestro?
porque eso se nota. Se nota, hermanos y hermanas, en nuestro rostro de aflicción por el día de mañana. Hay gente que aquí está afligida, hermano. ¿Y cómo voy a hacer para fin de mes? ¿Y cómo voy a hacer? Y tal vez llega la preocupación. Pero déjeme decirle algo: el Señor tiene cuidado de las aves del cielo. ¿Cómo no va a tener cuidado de usted? ¿Cómo no va a tener cuidado de usted? Cuando los discípulos, ¿por qué Jesús es capaz de estar dormido en una tormenta tan tranquilo, hermano? ¿No se ha puesto a pensar eso? ¿Por qué Jesús estaba tan tranquilo durmiendo? Claro, Él es Dios, pero Jesús pasaba con su Padre. Jesús estaba tan tranquilo y las olas movían, hermanos y hermanas, la embarcación. Era un rostro de tanta tranquilidad. Pero ¿cómo era el rostro de los discípulos? Esos estaban afligidos, ¿verdad? Al punto que le dicen: maestro, ¿no te das cuenta que nos hundimos? Va a aparecer en primera plana: se ahogó el Salvador del mundo. No, calma, les dice. Jesús solo se levantó, quizás así: viento, enmudece. Una tranquilidad. Y aquellos hombres se quedan viendo y dicen: ¿y quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Pero solo la pregunta revelaba que ellos no estaban tan cerca de Jesús. Porque si hubiesen estado más cerca de Jesús espiritualmente hablando, ellos sabían que en esa barca estaba el que hizo los cielos y la tierra. Ellos pudieron haber tenido más paz. Entonces, mis amados, vuelve a la cámara secreta. Vuelve al Señor para ser embellecido. Tal vez tú dices: ay, yo le digo algo, hermanos, se lo voy a compartir. Pero respóndame. Bueno, se lo voy a compartir y después le pregunto a usted. Pero ¿y usted qué siente mañana, que es lunes, hermano? Mañana que se va a ir a topar con esos tráficos. Mañana que le va a volver a ver el rostro al jefe. ¿Qué siente usted mañana, de mañana al lunes? ¿Qué siente usted de que mañana tiene que enfrentarse a la llamada telefónica de un banco que le va a decir: tienes que pagar? ¿Qué siente? Y usted: mira, hermano, yo me siento afligido, no lo ve en mi rostro, por eso le pregunto. Pero no se preocupe, porque el mismo Dios que está en este día domingo, en este lugar, fortaleciéndonos, es el mismo Dios que se va a ir con usted cuando termine este culto. Es el mismo Dios que va a caminar con usted entre semana. Es el mismo Dios que va a estar con usted en la oficina. Solo acérquese a Él. Acérquese. Por eso dice el versículo 4: así Dios nos ha entregado. Oiga esto. Así Dios nos ha entregado, ¿qué dice? Sus preciosas y magníficas promesas. Sus preciosas y magníficas promesas. No solo la palabra de nuestro Dios es preciosa, sino que son grandes, magníficas. Las promesas de Dios son grandes y magníficas. Pero ¿para quiénes son esas promesas? Para usted que es hijo de Dios, para usted que es hija de Dios, para usted que ha sido comprado a precio de sangre, para usted que ha sido declarado justo delante de Dios. Entonces yo le pregunto: ¿qué problema es más grande que nuestro Dios, hermanos y hermanas? ¿Qué problema excede al poder de nuestro Dios? Por eso nuestra fe es una fe preciosa, porque esa fe no es de nosotros, sino que el origen de esa fe se encuentra en nuestro Dios. Dios nos ha dado de su fe para que creamos en Él, en sus magníficas promesas. Son magníficas, grandes. Termino con esto.
La palabra de Dios nos dice: mas buscad primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice después? Dígalo. Y todo lo demás será añadido. Cuando nos comenzamos a preocupar por las añadiduras, es cuando nuestra fe se comienza a opacar. Cuando solamente nos enfocamos en las añadiduras, nuestra fe comienza a perder brillo. Pero cuando comenzamos a buscar primeramente el rostro de Dios, Dios nos está diciendo: todas las añadiduras, las que sean, ya están garantizadas. Ya están garantizadas, no te preocupes. Por eso es que Jesús con tanta libertad le decía a sus discípulos al ver a la multitud hambrienta: hey, denles ustedes de comer. Y aquello se veía en el rostro de aflicción, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a hacer? Porque el salario de todo un año no nos va a alcanzar para darle de comer a esta gente. Y Jesús no quería ver en ellos el rostro de aflicción. Jesús quería ver en ellos el rostro de fe, el rostro de saber que estaban al lado del que lo provee y lo suple todo. Nuestro Dios, hermanos y hermanas, hasta este día no nos ha abandonado, no nos ha dejado. Tenemos que ir entonces a nuestro lugar secreto. Y yo le aseguro, todos sin excepción, cuando nos acercamos al Señor, vamos con un rostro, hermano, que damos pena. Cuando vamos delante del Señor, vamos con un rostro de aflicción, con un rostro de duda, vamos con una fe pequeña, pírrica. Pero los que hemos estado en la presencia del Señor, al levantarnos de nuestras rodillas, nuestro rostro es diferente, porque sabemos entonces que tenemos grandes y magníficas promesas. Que Dios nos dice: tranquilo, hijo, vas a salir adelante. Tranquila, hija, yo te voy a proveer. No te preocupes. ¿Que acaso tú no declaras que yo soy dueño del oro y de la plata? Y entonces, ¿por qué te preocupas más de lo debido? Tranquilo, hijo, ante tu enfermedad, yo llevé tus dolores en la cruz. Por mis llagas tú has sido sanado. Tranquilo, descansa. Y cuando comenzamos a entrar en comunión, cuando, hermanos y hermanas, como dice la Escritura, la gracia y la paz abundan en nosotros, es porque nos estamos acercando más a Él. Y llega un momento, hermanos y hermanas, en que esas miradas tiernas entre el Maestro y nosotros embellecen nuestra fe. ¿Sabe? No hay mejor comunicación en una pareja cuando con la mirada se dicen mucho. Ella quizás le dice a él, se le queda viendo a él y él entiende. Él se le queda viendo a ella y con la mirada le dice: te ves hermosa. Ese juego de miradas que entre los seres humanos muchas veces tenemos, es el juego de mirada que debemos de tener con nuestro Señor Jesús. Que cuando sentimos que estamos en problemas, vemos con angustia a nuestro Señor, pero la mirada de Jesús nos da paz y nos da tranquilidad y nos dice: tranquilo, hijo, vas a salir de esta, vas a salir en victoria, porque yo estoy contigo. Amén, hermanos. Así que es tiempo de que embellezca su fe. Es tiempo que embellezca su fe. Si está toda oxidada, dele brillo acercándose al Señor. Dele brillo, permitiendo que la paz de Dios le dé tranquilidad en su angustia, porque es una fe preciosa. Y este Pedro, este escritor de la carta, usted sabe, sus últimos días fueron de martirio. Estando Pedro en los últimos días, cuenta la tradición de la iglesia, que le dijeron: Pedro, te vas a morir mañana. Parece ser que tu maestro te ha abandonado. Y quizás aquellos verdugos, hermanos y hermanas, tratando la manera de intimidar a Pedro, no lograban nada de eso, porque el rostro de Pedro reflejaba una gran tranquilidad. Hey, Pedro, te estoy diciendo, mañana te crucifican igual que tu maestro.
Y Pedro no reflejaba angustia estando en la prisión, sino mucha serenidad, mucha tranquilidad. Entonces eso seguramente sorprendió a la guardia. Y en la historia, hermanos, en la tradición, esto no está en la Biblia, pero en la tradición de la iglesia se cuenta que Pedro le dijo a sus verdugos con mucha tranquilidad y serenidad: hey, solo una cosa, está bien, yo mañana muero por crucifixión. Solo les pido una cosa, y es que por favor, al ser crucificado, me pongan cabeza abajo, porque yo no soy digno de morir como mi maestro. ¿Quién es aquel que enfrenta la muerte con alegría, con serenidad? ¿Quién es aquel que enfrenta el umbral de los últimos días con gozo? Solamente, hermanos y hermanas, enfrentan la muerte aquellos que han sido embellecidos por la fe en Jesucristo. Porque Jesús dijo algo: aún aquellas personas que estén muertas, si hemos creído en Él, el que esté muerto y ha creído en Jesús, vivirá, vivirá. Sabe que la muerte es una entrada a la eternidad. En una ocasión, una persona, una hermana, estaba ya en sus últimas horas. Pero hermano, con qué tranquilidad esa hermana se fue. Y eso que la enfermedad de ella fue muy dolorosa. ¿Por qué pudo partir de esta tierra con esa tranquilidad y esa serenidad? Porque sabía que del otro lado estaba su amado, estaba el Señor que la había mirado. Entonces, hermanos, el día que nos vayamos de esta tierra, vayámonos con una fe embellecida. El día que nos vayamos de esta tierra, aunque nuestro rostro esté marcado por las arrugas y nuestro cabello esté teñido de blanco, pero que nuestro rostro refleje la belleza que tenemos en el Señor. Esa belleza en la que siempre confiamos en Él, en la que siempre dependimos de Él, en la que nunca renunciamos a los planes que Él tenía con nosotros. Permite entonces ser embellecido en la medida en que se acerca a Jesús. Cuando se acerca a Jesús, su fe resplandece. Amén, hermanos. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta tarde, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Solo podemos ser embellecidos cuando estamos cerca del Señor. Ve el rostro de Marta, afanado, turbado. Ve el rostro de María, en deleite a los pies de su maestro. Esta tarde yo quiero hacer una invitación para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo o que desean reconciliarse, para que en el lugar donde están puedan ponerse en pie, y allá habrá un hermano, una hermana que va a orar gustosamente por usted. Tal vez usted se siente muy amargado por la vida, no sabe por qué siente esa tristeza tan aguda. Le voy a decir por qué. Porque usted no ha tenido un encuentro con el Señor. ¿Por qué no le permite a Jesús que le embellezca por la fe, limpiando sus pecados? Venga, queremos orar por usted. ¿Hay alguien acá que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? ¿Usted quiere reconciliarse con Jesús o quiere recibir a Cristo? Póngase en pie, queremos orar por usted. Venga, pase. Verá cómo el Señor cambia su vida. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien esta tarde que quiera entregarle su vida a Cristo o que desee reconciliarse? Póngase en pie. Vamos, no se desanime. Tal vez usted dice: yo no tengo ninguna cualidad. Es más, la gente que está a mi alrededor no me aguanta, no me tolera. Mi actitud es mala. ¿Sabe por qué? Porque no tiene una fe que lo embellezca. Porque la fuente de esa fe se encuentra en Jesús. Cuando vemos la mirada tierna de nuestro Maestro, que nos ha perdonado de todo pecado, el peso de nuestra culpa se va. ¿Por qué no le permite a Jesús entonces darle ese descanso? Póngase en pie o levante su mano ahí donde está y vamos a orar por usted.
Vamos a orar, hermanos, pero que Dios nos ayude a ser embellecidos, que aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando con el tiempo, pero nuestra fe interior se sigue embelleciendo porque permanecemos al lado de Él. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias porque nos has permitido conocer la verdad de tu justicia, la verdad de tu perdón. Nos has quitado la inmundicia, nos has quitado, Señor amado, la fealdad del pecado, lo horrible que es el pecado, al limpiarnos con tu sangre. Pero sé que también tú nos invitas a acercarnos a ti para ser embellecidos, para que abunden en nosotros la gracia y la paz. Solamente cuando nos acercamos a ti tenemos paz. Cuando nos alejamos de ti perdemos esa paz. Cuando nos alejamos de ti perdemos la tranquilidad. Cuando nos alejamos de ti es donde la angustia por nuestros problemas crece. Cuando la aflicción por nuestras necesidades se multiplica, la duda se fermenta. Pero ayúdanos, Señor, a crecer en dependencia de ti, a ser embellecidos por tu presencia. Ayúdanos. Oramos también, Señor, por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos, Señor, por tristeza, tampoco te damos por necesidad, tampoco te damos por compromiso, tampoco, Señor amado, damos porque querramos recibir algo a cambio de parte de ti, porque todo tú nos lo has dado, y por gratitud nosotros entonces, Señor, ofrendamos. Bendice a tu pueblo, Señor, que está pasando diferentes situaciones. Bendice a tu pueblo, Señor, que se enfrenta a diferentes necesidades. Pon siempre el pan sobre la mesa de tu pueblo. Te pido que esto que ellos vayan a sembrar en este momento se multiplique, Señor, y crezca. En el nombre de Jesús, amén y amén.